Yo seguía durmiendo todavía hace 5 años, 3 horas, 2 horas. Y ese día me dormí a la 1 de la mañana en un cuarto que no tiene ventanas, así como este. Y cuando me desperté eran en punto de las 3. Dije, como siempre, 2 horas exactas, de 1 a 3. Pero donde salgo del cuarto estaba el solazo, porque había dormido 13 horas. ¿Y cuánto tiempo tenía que no dormía más de...? Desde que nací. Yo desde que nací duermo 4 o 5 horas. O sea, ¿desde que nació? Tengo un hermano que le dicen el vampiro porque también duerme 2 horas. 2 horas diarias. Desde que nacimos. Es un trastorno. Bueno, a partir de ahí, anoche me eché 9 horas y tengo sueño. Ahora... Ahí te das cuenta. Dice... Arrancamos el día de hoy con la charla con el pastor Ángel Cavazos. Esta nueva sección que estamos transmitiendo en vivo a través de la 99.3 FM Ministerio Maranata Radio y también a través del canal de un servidor, Pastor Ángel Cavazos. Damos la bienvenida a todos los que se están conectando el día de hoy. Les invitamos primeramente que se suscriban y que nos ayuden a compartir este video, esta transmisión. Y el día de hoy recibimos aquí en la charla al pastor Paco Durán. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. Yo me siento muy bendecido y visitarte para mí es algo excelente, porque tu trabajo es muy impactante para las personas en este tiempo que las personas no tienen fe, que las personas están tristes. Tenemos el más alto índice de la historia de suicidios. Que esto se debe a que las personas se aíslan y creen que las cosas no van a salir bien. Entonces necesitamos medios de comunicación que estén trabajando continuamente en que las personas sepan que siempre Dios nos da una salida. De momento quizá, Ángel, no veamos la solución, pero de que ahí está. Así es que me da mucho gusto estar contigo, con tu familia que es tan bonita en este lugar que es muy agradable, y gracias a las personas que están ya viéndonos, compartan. Creo que va a ser un buen tiempo, te lo digo de corazón. Así es. Oiga, y precisamente el día de hoy estábamos hablando un poquito antes de entrar a esta sección de la charla. Estábamos hablando que el día de hoy es el Día Mundial de la Sonrisa. Ya ganamos tú y yo. Ya es el Día Mundial de la Sonrisa, y precisamente estábamos viendo por aquí algunos radioescuchas que nos están mandando sus sonrisas, ¿verdad? Algunas muy peculiares y que te contagian. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos mandaron sus sonrisas. Y bueno, el día de hoy precisamente nos decían a través de toda la información que tenemos que la sonrisa ayuda mucho también para generar, o sea, el simple hecho de sonreír nos ayuda a generar un estado de bienestar en nuestro cuerpo. O sea, y tristemente hoy vemos a mucha gente, con perdón de la expresión, pero mal encarada. Cara del libro de Lamentaciones, ¿verdad? Que sí, o sea, mira, el que te pongas enojado o que te pongas triste te da 1000 veces más problemas que sonreír. El sonreír inclusive es un ejercicio para nuestros músculos faciales, pero sobre todo porque generamos sustancias que nos hacen sentir bien y nos elevan el nivel de nuestro sistema inmunológico. Cuando al contrario estamos enojados o estamos tristes, se disminuye nuestro sistema inmunológico. Ahora, nosotros tenemos que ser propositivos, tenemos que estar trayendo a nuestra mente cosas buenas. ¿Y dónde puedo encontrar cosas buenas? En mis recuerdos, pero sobre todo en las promesas de Dios. Amén. Amén. Es hermoso empaparnos de la palabra de Dios, y un gozo tenerlo aquí, pastor. Hace algunas semanas estuvo compartiendo su testimonio, que por cierto ha sido de mucha bendición. Si usted no lo ha visto, lo vamos a dejar aquí en el enlace para que usted vaya a ver el testimonio del pastor Paco Durán, que ahorita también nos va a dar como que un refresh. Sí, lo que se ofrezca vamos a estar platicando. ¿Por qué? Porque puede haber alguien ahorita que quiera hacernos una pregunta, ya sea de mi pasado, ya sea del ministerio, pero también puede haber una persona que nos diga, oiga, ¿y cómo puedo hacer para sentirme mejor? Para tener una sonrisa. Y podemos nosotros darles muchas ideas. Y usted, más que nada, pastor, ideal para compartirnos esto. ¿Por qué? Porque a lo largo de su testimonio pudimos ver cómo una persona exitosa, una persona empresaria, una persona con bienes económicos, una persona que a lo mejor aparentemente no le faltaba nada, pero había un vacío. Nos faltaba todo. Digo nos faltaba porque hay muchos artistas, o cómo llamarle, pues, personas que cantan o que se suicidan cuando dices tú, tienen todo, pero realmente no tienen nada. Están tratando de llenar con carros, con casas, con joyas. Llegó una época en que me volví muy de joyas de esas grandotas que hasta te ves mal, ¿verdad? Pero tú crees que eso va a impresionar a la gente, porque dentro de tu ser tú sabes que estás vacío. Quieres impresionar con la marca de la camisa, con que vean tu carro, con que tengas un cuerpo de cierta manera, pero no. Si no lo llenas con Dios ese vacío, es imposible llenar. Hazle como quieras. Bebe alcohol,
utiliza drogas, compra carros, compra casas, y al final te vas a dar cuenta que de nada sirvió. Yo recuerdo lo que la Biblia dice, vanidad de vanidades. O sea, y estás hablando que lo escribe un hombre que tenía absolutamente fama, todo. Riqueza, poder Y sabiduría. Y aún así, cuando se da cuenta que lo envolvió el mundo, y por eso el Señor nos dice, espérame, ustedes están ahí, pero no son de ahí. Lo estoy parafraseando, porque luego hay gente que se enoja, el pastor no dijo el versículo bien. Yo lo digo de esta manera, para que más podamos entenderlos. Lo que Dios escribe tiene tanto poder que puede cambiar tu vida de lo más negro a lo más blanco, entonces utilízalo. Y fíjese lo sorprendente, hablando de este personaje bíblico, cómo él al final de escribir el libro de Eclesiastés, resume en el último capítulo, dice, el fin de todo oído discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, una persona que había tenido fama, riqueza, poder, no te dice, busca la riqueza, busca la sabiduría, busca el poder. No, o sea, dice, busca la palabra de Dios, el temor de Dios, porque eso es el todo del hombre. O sea, yo creo que es un gran consejo que a lo mejor está escrito ahí, podemos decir con letras pequeñitas o letras minúsculas, pero que encierra la verdad del hombre, porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados por Dios y para gloria y honra de su nombre. Exacto. Ahora, déjame aclarar algo que yo sé que muchos saben, pero que ahora nos puede ayudar. Dios no está enojado con que tengas dinero. Claro que no. Dios está enojado con que no le des el lugar que debe tener Él y que tú tengas tus bienes, tu rostro, tu voz por un Dios. Es decir, nosotros vemos, Salomón era riquísimo. ¿Qué me dices de David? ¿Qué me dices de Jacob? ¿Qué me dices de Abraham? Eran riquísimos. Nosotros vemos que Jesús es enterrado en la tumba de un hombre riquísimo. Porque la gente a veces me dice, bueno, es que Dios quiere que seamos humildes. Y la humildad no quiere decir que no tengamos dinero. La humildad quiere decir que nosotros menguamos para que nuestro Señor crezca y podamos ser siervos. Pero el dinero, bien utilizado, Dios te lo va a multiplicar. Amén. Pero si lo desperdicias, si lo tiras, o si haces de Él un Dios, ya se acabó tu futuro. Así es, Pastor Paco Durán, una bendición tenerlo aquí con nosotros, aquí en esta nueva sección llamada La Charla. Y vamos a estar charlando, vamos a estar platicando. Bienvenidos todos los que están aquí a través de radio. Gracias por compartir, comparte esta transmisión, comparta ahí en radio, ¿verdad? Comente que estamos aquí en vivo, charlando, compartiendo un poco. Y yo quisiera, Pastor, que diéramos así un refresh de todo lo que hablamos. Y yo quisiera, ahora sí como que empezando desde primero lo primero y segundo lo segundo, que nos dijera quién es el pastor, quién es Paco Durán. Paco Durán es un hombre nacido en Guadalajara, Jalisco, que nuestra familia fue una familia disfuncional. Okay. Aunque tuvo mi papá mucho dinero. Estás hablando cantidades bien grandes de dinero. Nosotros, cuando muere él, precisamente hoy, cambiando tantito y deteniéndome, hoy cumpliría 99 años. Él era un hombre que generaba mucho dinero, pero no generó un camino hacia Dios. No generó un control en su casa, con su esposa, etc. Muchos hombres tenemos el problema de querer complacer a nuestra esposa en todo, y no es así. El papel del hombre es dirigir su casa, no dejarse llevar por todos. Bueno, nazco en Guadalajara, Jalisco, hace 60 años, estoy entrando en mi año 61, y después, cuando muere mi padre, nos reparten entre la familia, nos dan a un tío, a otro tío, y a mí me toca lo que algunas personas piensan que es la peor parte, porque mis tíos tenían cierta posición económica, pero a mí me tocó ir con mi abuela, que no tenía buena posición económica. Vivíamos en un pueblo que se llama Agualulco del Sonido 13, San Luis Potosí. Sé que no lo has oído y sé que el 99% de las personas no lo han oído, pero sí existe. Y en aquellos años era un pueblito pues muy limitado en muchas cosas, lo cual nos llevó a que no hay parques, no hay televisión, no hay nada, a que mi abuela me compró un piano, y así comienza mi carrera como músico. ¿Cuántos años tenía, Pastor? Estamos hablando, cuando comencé con el piano, como a los 9. 9 años. Y luego mi abuelita compra una guitarra, y comienzo a tocar guitarra. Cuando mamá se siente un poco enferma o algo, nos junta en Monterrey y quería que volviéramos a ser familia. Mamá se pone mal porque pierde todo el dinero de mi papá. Mamá comete errores y los abogados, no todos los abogados son malos, pero sí muchos no hacen lo correcto, y tenían las firmas para poder quedarse con las cosas, y se quedaron con todo: ranchos, vehículos, casas, todo. Entonces mamá se reúne aquí en Monterrey con nosotros y tratamos de ser una familia que nunca se logró concretar. Entonces ya yo me quedo a vivir aquí, ya no me regreso a Agualulco, porque ya sabiendo tocar un poquito, alguien, no me acuerdo de qué manera, Pastor, me invita a cantar en una sonora.
así como las sonoras de la Santanera y eso. Y yo jamás había pensado en eso y comencé a cantar ahí. Había muy poco trabajo, pero yo comencé a ver que la música generaba dinero. Ahora, siendo yo niño, ¿cómo podía generar dinero? Recuerdo que intenté, pues, lavando platos, repartía volantes, pero cuando comencé a cantar en las cantinas que están en Villagrán, en el centro de Monterrey. En el centro de Monterrey eran muchísimas, ahorita hay muchas, eran muchísimas en ese entonces. Se me ocurrió ir a cantar en las cantinas. Y comencé a ganar mucho dinero para mi edad. Ajá. Para mi edad. Y entonces, pues nos volvemos a separar. Yo me voy a vivir ahí a la colonia industrial, específicamente en el barrio del Pozo, que era el barrio más complicado de ahí, de Monterrey, ¿verdad? Y ahí crecí, ahí me desarrollé en un lugar áspero, un lugar sin familia. Eran 11 cuartitos los que había y había un solo baño con una regadera. ¿Para todos? Para las 11 casas, que eran 11 familias. Yo era el único que no tenía familia. Y bien dramático porque no había puerta, había una tela. Y entonces era bien complicado. Cada rato estabas entre las ratas, las cucarachas. Pero Dios nunca me permitió sentir eso. Jamás. Nunca. No te puedo decir, es que un día no comí, es que un día... No. Dios protegió mi corazón. Yo no conocía a Dios, pero Dios sí me conocía a mí. Entonces comencé como a los 12 años a mi primer programa de televisión, que fue un programa que se llamaba Mira qué bonito con Rómulo Lozano, papá de Fer Lozano. Un programa muy popular. Y me acuerdo que tuve gracia de parte de Dios con el conductor y con el productor, que me decían, estás bien chiquillo, estás bien chiquillo. Yo ya cantaba como hombre, no cantaba como niño. Mi voz tenía peso de adulto. Y entonces me hice, empezar con ellos y muy seguido iba a la televisión. Ya más grandecito, por ahí de los 16 años, me integro a un grupo de ya más nombre que se llamaba Abracadabra y comienzo a viajar. Y me quedo en Ixtapas y Guatanejo el día que termina el contrato de Abracadabra. Hubo alguna cuestión por la cual el grupo decidió parar y yo me integro a la música folclórica. Ahí me tuve que cortar el pelo y cambiar muchas cosas de mi vida, pero es donde entro a lo que se llaman ligas mayores, es decir, a ganar ya mucho dinero y a viajar por el mundo. Ya es otro nivel de música, pero otro nivel de ingreso también. Sí, y mi vida aparentaba estar bien, aparentaba que todo estaba magnífico, pero a los 18 años, estando trabajando, estando tocando, yo era guitarrista y era cantante, sufro un desmayo. Y entonces me llevan al hospital, me comienzan a hacer primero estudios del cerebro, la sangre, ya sabes, cerebro, sangre, corazón. No, pues sí tiene un problema en el corazón y tiene un problema en el cerebro. Vamos a ver a qué nivel llega el del cerebro. Y comenzamos a ver y encuentran algo que se llama aneurisma cerebral. Pero el problema no era el aneurisma, sino que me seguían dando desmayos cuando había alguna circunstancia que cambiaba el clima, que había un sonido fuerte o algo. Y entonces me mandan ya a psicología. Y entonces descubren que tengo trastorno obsesivo compulsivo y que tengo depresión y ansiedad en cuadro mayor. ¿Todo esto a qué edad? 18 años. Entonces toman la decisión de decirme, puedes a partir de ahora vivir sin trabajar toda tu vida, te podemos ya pensionar de por vida, pero yo no quise, yo siempre seguí peleando. Era la muerte, subirte a un avión cada 3, 4 días a veces, viajar en ocasiones 14 horas arriba de un avión y tú tener que encerrarte en el baño sin decirle a nadie que te estabas muriendo. Por eso yo tengo 5 libros. En uno de mis 5 libros yo escribo y le llamo a esto la enfermedad de las 1000 muertes, porque sientes que te mueres, una opresión en el pecho, no puedes respirar, el vértigo, una desesperación como si un león te fuera a comer, pero no existe el león. Todas esas cosas, si tú me preguntas a mí, sí tienen que ver con un aneurisma, pero más tienen que ver con una cuestión espiritual. Si nosotros vemos, pastor, el diablo siempre atacó a mi familia porque destruyó a toda la familia. Entonces, yo pienso que el momento que estamos viendo hoy es lo que el diablo quiso destruir. Este instante es lo que el diablo trabajó para acabar con todo. Gracias a Dios, el grupo con el que yo estaba es un grupo excepcional con el que duré muchos años. Y me tuvieron paciencia y amor, pero me puse más enfermo. Y entonces me regreso a vivir aquí a Monterrey. No me acuerdo arreglar qué cosa. Y vine a arreglar y me quedo aquí y formamos un grupo muy famoso de los años 80, 90 que se llamó Kiroki. Que el eslogan era el grupo más premiado de México, porque teníamos 123 premios internacionales.
a la calidad, al equipo de audio, a los videos. El primer video grupero que se hace en cine es de nosotros. Y entonces, bueno, me quedo aquí, pero sigo enfermando. Aquí me caso, aquí tengo mis hijos y cada día peor. Mucho dinero, nada de salud y nada de paz. Mis periodos de sueño se fueron reduciendo de cuando estaba en Zihuatanejo, de 6 horas a 4 horas, a 3, hasta que ya a los 30 años llegaba solo a 2 horas el día a dormir cuando dormía. Y comencé a tener mayores ataques de ansiedad. O sea, en las 24 horas de un día solamente dormía 2 horas. Y tenía que ser con un medicamento. Si no, no dormía. Llegué a estar 3 días sin dormir un minuto. Y entonces, cuando me checa aquí un médico, ya estamos hablando que ya tenía 31 años, el hermano de una persona que está muy metida en la música es neurólogo y me dijo, te vas a morir, o sea. Pero ¿por qué no podía dormir? O sea, físicamente, ¿cuál era la imposibilidad? ¿No le daba sueño? ¿Tenía sueño? ¿No se podía? No tenía sueño y tu cerebro está trabajando al 1000. Tu cerebro debe tener horas de descanso y tu cuerpo para poder oxigenarse. Es decir, mi cerebro tiene, ante la ciencia, el cerebro de una persona de más de 100 años por el uso. Un carro que tú no usas nunca puede tener poco kilometraje, pero un carro que usas mucho tiene mucho kilometraje. ¿Qué sucede? Que tu equipo se va dañando, tus balatas, tus frenos, las camisas del motor se van dañando. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Mi cuerpo se aceleraba más y más y más. Yo no podía dejar de pensar, por ejemplo, ese cable debe estar tantito más allá. La camisa no debe tener esta arruga. Ese verde puede ser de otro. Estaba buscando excusas para pensar. ¿Qué sucede, Ángel? Que a veces en nuestro interior tenemos tanto miedo, tanta soledad o tanta incapacidad de ver a Dios que la mente va a tratar de llenar un hueco que te dice, aquí estoy. Hay que llenar esto para que estés bien. Y la gente dice, lo lleno con los lentes, lo lleno con los audífonos, con esta esclava de oro. Y me comencé a poner más malo. Ya por ahí de los 36 años de edad, un médico me dice, si sigues así, yo no te doy 6 meses de vida. Entonces yo no lo hablé con mi familia ni nada. Me fui a ver otros doctores hasta que llegó un momento que uno me dijo, te quedan 2-3 meses. Y cometí un grave error que muchos cometen. Brujería, hechicería, ángeles, chamanes. Yo quería vivir. Tenía 2 hijos pequeños. Y cometí el error. Y ya he pedido perdón a Dios por ello. Pero en lugar de buscar a Dios, buscas al que te hace el daño. Ajá. Porque realmente sí, claro, Dios no te hizo mal. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que yo debí buscar y correr a Dios, pero el problema que tenía en aquel entonces es el mismo que tengo hoy y que tienes tú y que tiene toda la sociedad. Que habemos muy pocos trabajadores para toda la mies que hay. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Entonces no tenía tanta información. Total, un día yo me sentí muy mal. Y hasta este punto nadie le había hablado de Dios, no lo habían invitado a una iglesia, no le habían predicado. Sí, pero yo no entendía las cosas, porque quien me invitaba era un muy amigo mío. Y yo decía, ay, pues ¿qué me va? No sé si les pasa a ustedes, pero a veces en nuestra casa no somos los profetas. Entonces él es como si fuera mi hermano, pero yo no le hacía caso. Me invitó 26 años. No lo escuché. Pero de repente, cuando ya llegas al límite, ya cuando estás aquí, dicen que todo ateo se convierte en creyente. Ya cuando se está estrellando el avión, todos comienzan a orarle a Dios. Y un ingeniero de audio de nosotros, tenemos equipos de audio muy grandes, me dice, oye Paco, te quiero decir algo, te veo mal. Y le digo, ¿sabes qué? Me estoy muriendo. Yo sabía que él era cristiano. Le digo, me estoy muriendo, yo creo que esto no va a funcionar. Y me dijo, ¿por qué no vas conmigo a la iglesia? Y le digo, ¿y qué voy a encontrar en tu iglesia? Y dice, no lo sé, pero puedes hallar alguna solución. Acompáñame. Sí, te acompaño. Te espero el domingo en Quinta Real. Y yo le digo, no que me ibas a invitar a una iglesia. Yo dije, me voy a invitar a una cosa esa de piramidal, ¿verdad? O sea, dijo, ahí es mi iglesia. Eran 60, 70 personas. Llego, veo al hombre que está cantando. Yo no sabía que se le llamaba pastor ni nada, pues yo pensé que era un artista. Y entre canción y canción hizo algo, hablaba algo que ahora sé que se llama ministrar. Y dice, quizá estés aquí o hay un hombre aquí que esté a punto de morir y no encuentra salida. Dios te citó a este lugar. Sentí que se me bajó la sangre. Y para este punto, ¿cuánta medicina tomaba? No, hombre, cantidades impresionantes. Yo comencé tomando, para poder dormir 6 horas, .025. .025. Recuerden esta cifra. Y luego
mi cantidad de sueño y calidad de sueño se fue disminuyendo. Al principio, como todas las drogas, te ayuda, pero luego el bajón es más grande que del nivel donde estabas, quedas más abajo. Y entonces, punto 50, punto 75, hasta que llegué a 2.5, era para esto, punto 0.25 cada 24 horas, antes de dormir, 2 horas antes de dormir. Luego comencé más cercano y más cercano, hasta que mi punto álgido fueron 2.50, 16 veces al día. 16 veces al día. Sí. O sea, es una cantidad enorme. Es una cuestión que los médicos dicen que no puedes salir después. Eso lo pueden checar. Entonces yo me voy al baño, traía un montón de pastillas, 16 o 20 traía en mi bolsa porque tenía que estar tome y tome. Para esto, las pastillas yo las conseguía de una manera ilegal. O sea, el médico nunca me autorizó ese medicamento así. Pero yo tenía poder y yo conseguía todo sin que nadie supiera. Yo tenía un distribuidor, consígueme todo esto. Ni mi familia sabía. Ellos me veían o me veías en televisión súper bien. Nadie sabía que me iba al baño cuando me comenzaba. Igual que cualquier droga. Era un drogadicto. Bueno, pero legal. Entonces me voy al baño de Quinta Real y me encierro y digo, ¿me estás hablando? Pero no me contesta. Porque si me estás hablando, él dice que me voy a curar, ¿verdad? ¿Qué problema tan grande tienes conmigo? Porque tú vas a ser el culpable si me muero porque voy a tirar las pastillas. Hablando con Dios de una manera de reto. O como si yo lo mereciera. Tú tienes que, porque así a veces pensamos, tú me tienes que. Y estaba acostumbrado usted a vivir de esta manera, o sea, en el poder, en el dinero, en la arrogancia. Sí, pues yo era secretario de trabajo del sindicato más fuerte de Nuevo León de músicos. Y sí, tienes un poder y un estatus y a todos. Teníamos cerca de 100 empleados y a todos. Sí, pero ese no es ser grande. Eso no es ser grande, eso es ser arrogante. Entonces yo le hablo a Dios de la misma manera y tiro a la basura al baño y le jalo y me regreso. Y eso hace, hasta ahorita que tengo 61 años, que no he vuelto a tomar ese medicamento. O sea, ¿esa fue la última pastilla que tomó? Sí. ¿En ese lugar? Sí, no te quiero mentir ni engañar a la gente. Me siguieron los ataques durante mucho tiempo, pero Dios en ese instante me hizo crecer algo que tiene mucho poder y que son 2 letras, que se llama fe. Cuando se prende el botón de la fe, tu poder es increíble porque proviene de Dios. Cuando no tienes fe, tu poder es limitado porque proviene de ti. Entonces Dios prende mi poder y comienzo a luchar con un montón de ataques al día. En lugar de tener 1, cada 3 días comencé a tener 2, luego 5, luego 10. Y cansas a la gente, cansas a tu familia, cansas a todos. Tú ya te sientes cada día más deteriorado. Yo me acuerdo que mi ex esposa, porque pues terminó todo, yo me casé cuando no era cristiano y ese fue el más grande error, me decía, estoy harta que todo el tiempo estás enfermo, pero no estaba harta que todo el día llegaban cientos de miles de pesos, ¿verdad? Estaba conmigo porque había cientos de miles de pesos diarios y cantidades muy grandes y llega un momento en que yo me voy enamorando más de Dios. Del día 1, ese domingo, comencé a estudiar más, Pastor, ¿cuál es la reacción? Yo quisiera hacer énfasis porque este día fue un día trascendental en la vida de Paco Durán. Entonces, y yo quiero que hagamos énfasis en este día en particular. ¿Qué fue lo que usted sintió? ¿Qué fue lo que vio? O sea, si pudiéramos así como que desglosar este día en particular, cuando sale Paco de ese lugar, porque era es un hotel de lujo. Es un hotel de lujo, pero ahí tienen un salón de reuniones que fue donde se reunía esta iglesia. Y ¿cómo es este aspecto? Entre paréntesis, los que nos están escuchando a través de radio, nos están viendo a través de Facebook, comparta la transmisión. Si usted conoce a alguien que no es cristiano, compártale esta transmisión porque sin duda alguna esta palabra le va a ser de mucha bendición. Hay personas, como dice el pastor Paco, la gente me veía muy feliz, muy contenta, pero saliendo corriendo me iba al baño. Sí. Entonces hay gente que tú no sabes, que está a tu alrededor, puede ser compañero de trabajo, puede ser compañero de la escuela, puede ser ahí en tu área, incluso de tu misma familia, que está viviendo esta situación y está tratando de ocultarlo lo más posible. Así es que es muy importante, comparte esta transmisión. Entonces, ¿qué pasa este día, pastor? Ese día, de las cosas que recuerdo muy, muy fuerte, es que cada canto que hacía ese hombre perforaba mi corazón. ¿Por qué te digo perforaba? Porque hoy estoy en conciencia que mi corazón no era de carne, era de piedra. Y era un barreno que entraba y comenzaba a meter pedacitos de fe del Espíritu de Dios, cada palabra que hablaba. Este pastor es muy evangelista y no es tan profundo en homilética, en hermenéutica y todo eso, pero es muy, muy
te siembra esa fe. Y entonces yo recuerdo que todo lo que cantó me impactó. Y yo decía, ¿dónde está esa música? Porque yo no tenía idea de todo lo que se mueve en el cristianismo. Y termina la reunión y me acerco y ya le digo quién soy. Él dice, sí, te he visto en televisión. Yo salía mucho en televisión. Dice, ¿y qué tienes? Le digo, me estoy muriendo. Dijo, estás en el lugar correcto. Dijo, aquí Dios puede hacer. No me dijo, te va a dar o... Aquí Dios puede hacer cosas grandes con tu vida. Le digo, oye, pero yo no puedo aguantarme de domingo a domingo. O sea, yo estaba pensando en la pastilla. ¿Cómo le voy a hacer dentro de hora y media? O sea, necesito saber más. ¿Conoces la Biblia? No conozco la Biblia. Cómprate una. No me acuerdo dónde la compré. Compré una Biblia. Luego dice, lee Salmos. Y me recomendó 23 y 91. Uh-huh. El tema que habló ese día no lo recuerdo bien, pero me acuerdo que hablaba algo de sanidad. Y entonces yo comienzo ese día como un loco a leer la Biblia. Ese mismo domingo. El domingo en la tarde, mi familia se fue a un rancho porque yo ya no quise ir con ellos. Muchas veces yo ya no iba con ellos porque ya había roces, porque ya era yo una carga, era un estorbo, no me incluían en muchas cosas y yo tampoco quería salir porque tenía miedo al ataque de ansiedad. Y entonces me acuerdo que comencé a leer y a leer y a leer y a leer y me quedé dormido, no sé cuántas horas leí. Me desperté, seguí leyendo y yo cuando hablé con el pastor me dijo, hay grupos de hombres los lunes, es decir, al siguiente día. Okay. Y me fui al siguiente día. Y luego le digo ese día, ¿y qué más hay? No, pues mañana hay un grupo de estudio de líderes, pero pues tú no eres líder y a lo mejor no vas a entender. Déjame ir, por favor. Y luego, el miércoles, no, pues hay reunión de mujeres, si quieres, pues puedes cantar ahí. Y cosas así me fui involucrando hasta que llegó un momento en que tomé una decisión, hice un compromiso con Dios, que le dije, nunca más vuelvo a hacer nada un domingo porque quiero estar contigo. Ese fue el primer compromiso que hice con Dios. O sea, apartar el domingo para Dios. Estuviera tocando donde estuviera, yo regresaba sin dormir 2 días y sin el medicamento y todo, pero yo estaba en el lugar. Con el tiempo me volví parte del Ministerio de Alabanza. El lugar, me dieron un lugar también en el Ministerio de Sanidad, porque Dios me usa de una manera muy, muy poderosa en sanidad. Pero comenzaron a crecer mis necesidades espirituales, es decir, yo quería enseñar a la gente y no había modo en donde yo estaba. Y entonces junté músicos, me acuerdo que de la gente con la que hablé, Payasónicos, el cantante Capaz de la Sierra, la bailarina del Pelón del Micrófono, eran amigos míos por el ambiente donde yo estaba. Y les dije, oye, ¿no quieren estudiar conmigo un libro que se llama Una vida con propósito? Okay. Y comencé con La vida con propósito con ellos, 40 días. Y después les digo, ¿no quieren estudiar conmigo la Biblia? Y comencé, el grupito creció a 10, 15 personas. Y ya conseguí un localito. Ya cuando éramos 25 ya me preocupó. Porque dije, esta gente está igual que yo, quiere más y más y no le puedo dar más. Y hablé con mi pastor, le digo, oye, quiero que vengas a ver esto. Dice, no, pues que esto ya es una iglesia, porque haces alabanza, todo. Dice, tienes que encargarte de esa gente. Y yo te recomiendo que los pastorees. Así comenzó mi pastorado. Entonces, ¿qué sucede el día 1 en que tú le crees a Dios? Quiero aclararle a la gente, la mayoría creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Es muy diferente. Es un mundo de diferencia. Yo sabía que había un Dios, y lo ves como una deidad, pero el día que lo conoces, el día que te impacta, que dices, no alcanzo a entender qué está sucediendo, ese día cambia tu vida. Yo imagino a Pablo. Yo me siento así como Pablo. Que tú traes tu idea de destruir todo y de hacer grandezas, y cuando se presenta el Señor, no se presentó de frente a Él con un coro de ángeles poniéndole una mesa y queriendo negociar con Él. Él llegó y lo impactó y lo tumbó y lo dejó ciego. Amén. Lo desarmó completamente. Le dice, a ver, ¿es a mí a quien estás buscando? Ay, te das cuenta. Así me pasó exactamente. Ese día que mi fe comenzó a crecer, pasaron muchísimas cosas. En el transcurso de 10 años, que es lo que te voy a platicar antes de ser pastor, de aquí, del día 1 a 10 años, comencé a cambiar mi manera. Yo me juntaba los martes y los jueves con 2 grupos de personas, los cuales jugábamos fútbol, pero realmente nos juntábamos para la tomadera y las drogas y cosas muy malas. O sea, el fútbol era el pretexto, la excusa. Sí jugábamos. Sí. Pero realmente íbamos a la carne asada y la I era I griega mayúscula con acentos. Ajá. Era lo más importante. Pero llegó un momento en que me redargulló, porque tú vives una vida doble. La vida donde presentas una persona triunfadora, inteligente. A mí en muchas partes de los medios me dicen el rey Midas, porque dicen que todo el proyecto donde yo estaba funcionaba, que se volvía oro. Y no saben que era por tratar de tomar una posición que nunca iba a tener,
porque no tenía a Dios conmigo. Las personas a veces creen que conocer a Dios es volvernos tan buenos que permitamos que todo lo malo suceda. Yo comencé a tener una carga porque la gente conociera la verdad. Sí hay un Dios de amor, es un Dios de amor, de paz, es un Dios de reconstitución social, mental, espiritual, pero es un Dios que merece un respeto. Una honra. Honra al 1000, no al 100. Y nosotros lo vemos específicamente en la Biblia, en una parte que está el capítulo 27 y el 28 de Deuteronomio. Si tú hicieras las cosas bien, estas cosas te van a ir bien, es el 28. Pero antes de decirme lo bueno, nos dijo una lista que tú conoces que no debemos hacer. Bueno, mi vida se fue transformando y comenzó a quitarme de personas que yo veía que no estábamos haciendo lo que Dios quería. Se comenzó a reducir mi grupo de una manera impresionante. Tomo la decisión de desaparecer la página del grupo Kiroki y esa misma página convertirla en Paco Durán Pastor. Y me fui de, no me acuerdo, 200,000, 300,000 seguidores, me fui a como unos 50. ¿Y cómo va evolucionando esta parte en la cual usted primeramente, bueno, tiene sus compromisos con la agrupación, contratos y hasta llegar el momento de dejar la agrupación? ¿Cómo es esa evolución? Comienza a dañar mi corazón el Espíritu Santo. Comienza a hacérmelo pedazos. ¿Por qué? Porque tú llegas al baile, un grupo muy poderoso, las muchachas te cierran el ojo, van y te besan y cosas así que no debes de hacer. Número 1. Número 2, haces espectáculos donde subes a una mujer, 2 mujeres, 5 mujeres ebrias que vienen vestidas de una manera muy incorrecta y tú las haces bailar para abajo, para arriba, incitando la sensualidad y con ello llevando al pecado a muchas personas. Luego hacíamos un espectáculo que ahora lo hacen todos. Por todo esto que te estoy diciendo, nosotros somos los diseñadores. A partir de ahí, hasta el día de hoy, miles de grupos lo hacen. Sacábamos una botella de tequila, estábamos creo que patrocinados por Jimador y dábamos hasta que se embrutecía la gente. Llegó a haber bailes de nosotros donde saliendo la gente se matara y a mí no me importaba, es dinero. Bueno, Dios me comenzó a decir, ¿qué pasó contigo? ¿Me conoces? Y comencé a dejar de hacer espectáculos, comencé a tomar decisiones de meter más cantantes para ya no cantar, porque tú te sigues aferrando a lo malo. No tiene nada de malo si yo soy el dueño y no, tú estás incitando. Es decir, el sicario mata porque le manda a un jefe. No culpes nomás al sicario. Culpa acá y culpa a la asociación que están ellos. Tienes que reunir todo eso. Entonces, yo comienzo a sentir el peso del Espíritu Santo en mí y comienzo a disminuir, comienzo a invitarlos a estudiar conmigo y ellos comienzan a ver mi cambio y se comienzan a distanciar de mí. Ya en los últimos 10 años no fuimos amigos, éramos patrón y socios y porque ellos no les gustaba mi manera de ser, porque hablaba de Dios. Faltando un año para salirme, a los 20 años, estamos hablando 10, luego otros 10 años más o menos, les digo, este que corre hoy es mi último año, era enero. Les digo, el próximo evento, del próximo enero, el primer evento que tengamos es mi último evento. Por favor, busquen mi suplente. Y ellos, sí, le digo, a ver, estamos hablando que me están entendiendo. Oye, llegó el 1 de enero del siguiente año y no tenían a nadie. Y no me habían creído que me iba a ir y me fui. Ese día se repartieron todas las cosas, les dejé todos los bailes. Eran muchos bailes y me retiré. Ese día comenzó la redención de parte de Dios en mi cuerpo, porque comencé a ir, conocí un buen psicólogo, comencé a pelear por vivir, comencé a tener más opresión demoníaca con mi familia. Siempre que Dios te comienza a bendecir, va a haber más opresión demoníaca. Es un engaño cuando te decimos los pastores, ven y aquí vas a encontrar completa paz y no va a haber problemas. No, sí vas a encontrar paz, pero no vas a evitar los problemas. Los problemas no se acaban. Al contrario, crecen porque quieren que te regreses. Regrésate acá no tenías problemas, tenías dinero, podías tener lo que quisieras, mujeres, carro, lo que tú quisieras, vino, droga, lo que quisieras, entrar a los lugares sin hacer fila, te regalaban de comer, todo. El diablo te va a comenzar a oprimir. Y comencé a vivir mucha opresión. En el ámbito familiar. Perdimos todo lo que teníamos, se pierde todo.
Y comenzamos a vender hot dogs en la calle. Ahí comienza el primer golpe fuerte en mi familia. Que uno de mis hijos... a ver, aquí en este momento, todo el dinero, todas las posesiones que tenía pagó, ¿qué pasa con ellas? Se van, la mayoría, comencé a regalar muchas cosas. Muchas cosas son muchas cosas. A varias iglesias les regalé equipo, ropa, a personas les regalamos dinero. Me acuerdo que uno de los camiones se vendió y se dio para la otra iglesia, el dinero, cosas así. Y yo me quedo con cierta cantidad, sin pensar, me quedo con esa cantidad, y esa cantidad fue la que me hizo vivir el primer año de mi iglesia, porque yo no pedía ofrenda, no sabía que se pedía ofrenda, yo no pensaba en eso, yo quería enseñar a la gente y comencé a hacer comidas y todo para que mi iglesia creciera, y me gasté en un año todo lo que me había quedado. Y entonces compro un carrito de hot dogs y comenzamos a vender hot dogs en la calle. Y uno de mis hijos dice, quiero tales tenis, porque mis hijos estaban acostumbrados la cantidad que quieras de lo que quieras. Sin límite. Quiero 10 Legos, llévatelos. O sea, quiero 6 camisas de esas, llévatelas. Quiero rayar paredes en la calle, yo te compro las cosas y hablo con la patrulla para que te dejen pintar. A ese nivel. ¿Tú crees que eso es bueno o que es malo para tus hijos? No es bueno, definitivamente no es bueno. Bueno, te vuelven un rebelde. Pero yo creía que eso era lo correcto. Bueno, ese niño me dice, quiero tales tenis. Y costaban en ese entonces como 1,500 pesos. Le digo, hijo, yo no tengo para comprarte esos tenis. Y se enojó y aventó sillas. Ese día era día de culto. Por tu locura, dijo, estamos perdiendo todo. Le dije, mira, vamos a hacer esto. A ver cómo le hago, yo te voy a comprar esos tenis en estos días. Pero para este momento, entonces, ¿la familia lo comienza a acompañar a la iglesia? Sí, comenzamos siendo un ministerio muy fuerte. Porque ella canta y ellos cantan fabulosamente. Y son músicos de muy alto nivel. Desde chiquitos, ahí tendrían unos 10 años, 12 años. Pero tenían mucho nivel. Y entonces comienza a haber ya un desquebrajamiento. Me acuerdo que en esos días le dije, yo te los compro, a ver cómo. Y junté el dinero y se los compré. Y luego fuimos a Estados Unidos con otra pareja. Y mi ex esposa se pone a llorar a gritos. Y entonces la mujer que va adelante, que nos llevaba, dice, ¿qué te pasa? Dice, es que no puedo creer que hayamos perdido todo por esta locura. Yo podía tener todo lo que yo quisiera. Y la mujer le dijo, si mal no recuerdo, le dijo, mira, aquí tienes $2,000, gástatelos. Pero la mujer era cristiana, pero no tengas esa idea de Dios. No más en lo que te gastas los $2,000, porque estás con Dios. Ella decía, yo no soy pastora, yo soy esposa de un pastor, aunque pastoreaba. Le gustaba opinar, pero no le gustaba tener el compromiso de ser un pastor. Y comenzamos ya roces. Yo comienzo a enfermarme otra vez más fuerte. Comienzo a caer en cosas más fuertes de otro tipo de adicción. Cuando quitas una adicción, tienes que suplirla con otra. Y yo comencé a ser ludópata, siendo yo pastor. Yo tenía amigos, tengo amigos que son dueños de casinos. Entonces mi salida era ir y jugar. Ellos me regalaban puntos que se llaman no redimibles. Yo lo que quería era no pensar. Cuando tú estás viendo la máquina, te está cambiando los números y tu mente está ocupada. Pero eso me dañó más mi sistema nervioso, porque está flasheando. Y cuando tú flasheas puedes caer en epilepsia. Y comencé a ponerme más enfermo, que fue cuando comencé a estudiar psicología. Yo no entendía por qué me sentía tan mal. Entonces mi esposa comienza a presionarme más y más y más. Y hasta que llega un día en que dice, me ponía yo muy enfermo y no podía estar solo. Y ella se iba de viaje. Ella administraba la iglesia. Ella se iba de viaje a Cancún, a Argentina. Y me dejaba y yo no podía estar solo. Y en 2 ocasiones traté de suicidarme. Porque no puedes respirar, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en que le digo, no podemos estar así. Necesitamos hacer bien las cosas. Y dice, yo me casé con un hombre rico, no con un pastor pobre. La palabra que usó fue con un empresario pudiente, no con un pastor pobre. Y ahí mi mente le costó mucho entender que lo que para mí era el amor de mi vida era realmente algo que yo había comprado, que Dios no me había dado. Por eso es importante que cada ser humano, cuando se vaya a casar, no compre a la persona, porque la compramos. Un detallito, el cine, la cena, un carro, joyas. Pregúntale a Dios, ¿es ella Dios?
y entonces no tienes que pagar nada porque tu padre te la regala. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, pues, esto comenzó a empeorar. Yo comencé a perder el control y me comenzó a dar mucha ansiedad. Y llegó un momento en que me hacían llorar mucho, me humillaban mucho, pero no era de parte de Dios. Entonces, estos muchachos y mi esposa se van a otra denominación y ellos comienzan a querer sacar a toda la gente de la iglesia para llevárselos para allá. O sea, nada más para que te imagines, de ser una iglesia de 500 personas, quedamos por ahí de 14. Y yo hablo con el consejo. El que se quedó fue el consejo. Les digo, muchachos, pues me voy a divorciar. Tienen todo el derecho de buscar otro pastor. Se quedan con todo lo que hay, porque los que se fueron se llevaron lo que habían dado, según ellos. Cámaras, audio, batería, dejaron desarmado el local. Y les digo, yo entiendo que me equivoqué y me dijeron, pastor, Dios lo ha usado poderosamente con todos. Nosotros lo apoyamos, pero no se eche para atrás. Y comenzamos de cero otra vez, de cero hace 5 años. Ahora sí de cero, porque cuando empezaron la primera vez... Íbamos con un equipote, una iglesia súper bonita, parecía un canal de televisión, cámaras impresionantes, audio digital. ¿Por qué? Porque había mucho dinero. No, acá de cero. De un sábado a un domingo tuve que conseguir una renta porque no había cosas que se habían llevado las personas. Y luego comencé a sacar créditos que hasta el día de hoy, Ángel, no hemos terminado de pagar. ¿Desde hace? 5 años. ¿Por qué? Porque pues, se va agrandando los intereses. Pero ya ahorita somos otra vez 170, 180 personas. Es decir, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. No sé si estás de acuerdo conmigo. Amén. No lo que la gente quiere. Pero nos comenzamos a enterar lastimosamente pues que enseñaban esas grabaciones. Mira cómo pierde el control. Porque mi pérdida de control era decir, ya no me hagas daño, ya no puedo. Y me ponía a llorar y le pegaba a la mesa. Y nomás ponían esa parte. No ponían todo lo demás. Y un día me pregunta ella, ¿me amas? Le digo, ya no te amo. Ya no te amo. Y lo pone. ¿Ven? Él no me ama. Sí, pero pon todo lo demás, que tú no amas a Dios como lo amo yo, que no me haces de comer, que no duermo en la cama contigo. Hace 5 años atrás, que duermo en un sillón, teniendo una mega casa, pastor. Una mega casa. Que yo soy el que barre, trapea, que yo soy el que lava la ropa. Diles todo. Diles que no me quieres seguir porque te casaste con un millonario, no con un pobre. Entonces ella canta en una iglesia millonaria que le pagan muy bien. Ella se fue para allá. Le pagan muy bien. Ahí tiene a la hermana de Pablo Zamorano y así. Que yo también digo, bueno, Dios sabe por qué quita y pone cosas. No tengo nada más que decir. Comenzamos de cero. ¿Sí has visto nuestro canal o no lo has visto? Sí. La iglesia está espectacular ahorita. Amén. Está espectacular. Está todo nuevo, porque seguimos comprando cosas. Salimos una deuda y volvemos a agarrar otra y así andamos, ¿no? Toda microfonía inalámbrica, todo de primera calidad, triple pantalla, un montón de sillas nuevas, se abrió un bazar. Tú sabes que le damos de comer todos los días al materno infantil. O sea, creció esto como un monstruo creció. Entonces, yo les digo a ustedes que el día que entren realmente a los planes de Dios, vas a tener que quitar tus planes. Mi plan era esa hermosa mujer. La mamá de mis hijos es una mujer muy hermosa. Fue considerada una de las mujeres más bellas de México. Bueno, sí está hermosa, pero ya ahora no la veo así. Digo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Porque yo debí buscar a alguien hermoso de su interior. Y no es que no sea ella hermosa de su interior, es que no está conforme al plan que Dios me dio a mi vida. A mi vida. Y es que en aquel entonces, o sea, usted no era lo que buscaba en una mujer. No, yo buscaba belleza. El día que yo la elegí para entrar al grupo, la elegí, ¿era ella o Alicia Villarreal? Cuando Alicia no era Alicia. Alicia lo acaba de decir hace poquito. O sea, dice, y se llevaron a Alma, no me llevaron a mí. Porque nosotros fuimos mucho más famosos antes que Límite, antes que Selena, y a un nivel bien grande. Ahí lo dice Alicia en una entrevista. Entonces, yo la escojo porque me gustó y le dije a mis socios, yo me voy a casar con ella, porque era un trofeo. Para usted en ese entonces. Sí, el mejor carro. Tengo un carro que nadie tiene. Tengo esta joya que fue hecha específicamente para mí. O sea, ese tipo de tonterías que aumentaban tu volumen de torpeza y te alejaban de Dios. Que esto actualmente queremos muchos. Pon TikTok y vas a ver mujeres que muestran su cuerpo, que hacen cosas sensuales porque quieren ser aceptadas en la sociedad. ¿Y qué ofrecen?
lo único que tienen, porque no tienen espiritualidad. Entonces el diablo las usa para dañarlas y que nunca puedan ser una hija de Dios. Esas personas que comienzan haciendo TikTok sensuales, terminan haciendo videos sexuales. El 90% de las mujeres que han hecho, el 85% de las mujeres que han hecho ese tipo de películas para adultos, tienden a suicidarse o a volverse adictas hasta perderse en la calle. El diablo cobra, y cobra muy bien. Así es. Pastor Paco, una bendición tenerlo aquí compartiendo, pues ahora sí que enriqueciendo parte del testimonio. Vamos a dejar el enlace. Si usted no pudo ver el testimonio, también dura, no sé si dura hora y media o 2 horas aproximadamente. Sí, entonces, y el día de hoy tocamos temas que no se habían tocado. Y el propósito de todo esto, ¿por qué le compartimos este testimonio, esta parte del testimonio del Pastor Paco? Es porque él, en toda esta situación en la que vivía, en la opulencia, en el dinero, en la fama, en el poder, de hecho, traía un carro deportivo, nos decía en el comentario. Tuve muchos carros deportivos, pero me acuerdo mucho de que el señor González Parás tenía a su hermano que era el dueño del rodeo, uno de los rodeos, Far West. Y yo llegué a cantar ahí y entonces vi un carro deportivo muy, muy, muy impresionante ahí. Y me ve y me dice, ¿te gusta? Le digo, sí, nunca vas a poder tener uno. Y nosotros regresábamos en 3 meses a ese lugar. Y yo fui y lo compré, pero el del año. Era el primer carro de ese tipo que había aquí. He tenido carros así. Estuve con Coronelda González, pues que se mueve mucho en espectáculos, y ella lo corrobora el día que me hace una entrevista de mi testimonio. Dice, a mí me consta haber visto los mejores carros deportivos que nunca vi con usted. Entonces, ¿y de qué me sirvió? Dime, Ángel. Es a donde queremos llegar con todo esto. O sea, y es algo que usted decía hace un momento. O sea, no es que Dios esté peleado con la riqueza. La palabra de Dios nos habla de hombres ricos, prósperos, en abundancia. Tenemos el patriarca Abraham. O sea, cómo fue un hombre prosperadísimo. Prosperado. O sea, que había pleito entre sus siervos y los siervos de Lot por la abundancia que había, porque había mucha abundancia. Pero dice la palabra de Dios, el amor al dinero. Claro. Es la raíz de todos los males. Claro. Entonces, el amor. El amor. Entonces, ¿a quién le tienes que dar todo tu amor? A Dios. Nada más. Él te dará lo que Él quiera. Dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero cuando tú te manejas mal, no funciona. Entonces, a tal nivel me lleva este tipo de malas acciones que comienzo a enfermar más, y es donde comienzo a desarrollar técnicas para vencer ansiedad, depresión y TOC, que es los temas que vamos a estar hablando. Ansiedad, TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo, y depresión. Resúmanos lo del trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Son trastornos que te vuelven la vida cuadrada. Te voy a poner un ejemplo. Todos tenemos camisas de distintos colores. Tú te vas a sentir enfermo si no está acomodada como tú deseas. Blancos, grisecitos, cafés. Si esto no está exactamente aquí y yo me salgo y regreso y tú lo moviste, yo lo voy a detectar porque mi sistema está detectando todo lo que yo creo que no está bien. Es un centralismo que te lleva a la destrucción, porque estás sufriendo por todas las cosas que no son importantes. Esos trastornos obsesivos nos hacen lavarnos 1000 veces las manos, nos hacen no saludar gente. El hombre más rico del mundo murió en el último piso de su edificio, en una cápsula, porque tenía miedo de contaminarse. El trastorno lo llevó a ya no comer porque tenía miedo a contaminarse, a no tomar agua porque tenía miedo a contaminarse. Nosotros estamos en el mundo y Jesús dice, no te pido que los quites de ahí, sino que donde están los bendigas. Y es que en este momento hay mucha desinformación y que está llevando a la gente inconscientemente a vivir en un trastorno. Me mandaron un video y es verdad, donde sale un personaje donde va a tomar, va a comer y le pasan un pedacito de un video donde dicen, todas las carnes rojas dañan tu salud, y luego agarra el pan, no, el pan es dañino, agarra la leche, no, la leche, la lactosa, y luego agarra la leche de almendra, y luego hay un doctor que dice la leche de soya, creo que genera problemas de la tiroides, y luego agarra el agua del garrafón, no, es que el agua del garrafón, o sea, al final de cuentas llega un trastorno en donde ya no puedes hacer nada. Tu compulsividad te lleva a perder tu conciencia, es decir, ya no puedes hacer nada.
no me puedo vestir de este color, si el jabón no es de tal tipo, no lo puedo usar porque tiene parabenos. Y ¿sabes qué sucede? Que todo lo que tú crees malo que va a pasar a tu vida. Nosotros lo vemos en la Biblia. La gente le llama ley de atracción, pero nosotros lo vemos en la Biblia. Cuando Job dice que él hacía todos los días sacrificios porque tenía miedo que sus hijos pecaran. Y luego dice, todo lo que temí vino a mi vida. Yo no puedo vivir con temor porque tengo un Dios de amor, porque tengo un Dios de protección y un Dios que todo lo puede. Pero tengo que comenzar a trabajar en las áreas para vencer a mis enemigos. La tierra prometida ahí estaba, pero tienes que luchar contra los gigantes. Y no fueron 2 días, no fueron 5 días, hasta la fecha se está luchando. Entonces, yo tengo que encontrar formas para vencer los trastornos obsesivos compulsivos. Cómo poder vencer la ansiedad, cómo poder vencer la depresión. Y todo esto puede ser con elementos inhibidores cerebrales, que a la larga te hacen daño en el cerebro, en tu hígado, tu riñón y tu intestino. Entonces yo comencé a desarrollar técnicas en herbolaria. Ahora, ¿todo esto lo llevó usted a profundizar? Estudiar. Yo soy una persona que tiene un muy alto nivel de retención y leo muy rápido. Entonces comencé a comerme todo y a comenzar a ver si dentro de la acupuntura hacen esto y ha funcionado. Si es por medio de una aguja, ¿qué hace la aguja? La aguja no pasa electricidad, nada. Lo que hace es una opresión. Y comencé a hacer pruebas con los dedos y yo le llamo digitopuntura. Y funciona. ¿Comprobado? Okay. Y a través de la herbolaria. Herbolaria, digitopuntura, meditación bíblica. Okay. Meditación bíblica. Yo tengo que tomar el versículo, tengo que entenderlo y tengo que tomarlo para mi vida, aunque no vea de inmediato el resultado. Eso es lo más difícil. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando Jesucristo pasa y le pide a la planta que le dé alimento, no se seca de arriba hacia abajo, se seca de abajo hacia arriba. Entonces, igual nosotros tenemos que comenzar a secar nuestra enfermedad de abajo. Aunque arriba se siga viendo el trastorno, aunque sigas teniendo ataques de ansiedad o depresión, tú vas a ver cómo van a comenzar a reducir hasta que llega un caso en que dices, pues sí me dio uno hace 4 años, ¿verdad? Así, a mí me dio uno hace como 4 años. Pero regresamos a lo mismo, porque hay personas que llegan a Cristo y piensan que en ese momento, ¡pum!, se cambió. Sí puede ser, pero no. Dios lo puede hacer. Ahora, Dios trabaja de diferentes maneras, pero Dios no es un Dios cuadrado de decir siempre va a trabajar de tal o cual manera. Claro. Y por ejemplo, en la vida del pastor Paco llegó, el Señor le dio el impulso de fe que necesitaba, que usted necesitaba, pero no recibió la sanidad en ese instante. Ya era pastor y todavía batallé contra eso y contra mi familia 5 años. Después de 5 años viene la restauración completa. ¿Hace cuánto tiempo, pastor, usted puede decir, yo me siento libre completamente? O sea, 5 años. Hace 5 años. Y tengo 25 de ser creyente y de hueso colorado. El proceso tardó. Yo imagino a aquel hombre que tenía 32 años con una enfermedad. ¿Lo recuerdas? Que estaba ahí junto a las aguas. Imagínate lo que es de la noche a la mañana estar completamente sano. Es una locura. A mí me pasó así. De la noche a la mañana yo me desperté y dije, cambió algo, como si me hubieran cambiado el filtro de una cámara. O sea, después de 20 años. Después de 20 años, sí. Después de 20 años en Cristo. Hace 5 años. Yo ya tenía 10 años, ya había sido parte de la policía con fe, ya había trabajado para 2 presidentes de la República Mexicana como pastor, ya había sido consejo, o sea, y seguía enfermo. ¿Por qué? Porque tú tienes que servir al Señor tal como eres. Él sabrá lo que hace contigo. Se especula mucho de qué enfermedad tenía Pablo, pero Pablo jamás fue sanado. Pero siempre sirvió a Dios. Entonces, que eso no sea un limitante, es que estoy enfermo, es que tengo una pierna más corta, es que estoy nervioso. Trabaja para el Señor. Y eso no es menguarle el poder a Dios, porque Dios puede hacerlo en un instante y ha hecho milagros creativos, como fue. Yo he visto. Como fue hablando de Lázaro, obviamente en nuestros tiempos. ¿Fue en un instante? Y hemos recibido milagros. Simplemente por la vida de Misael perdió el oído, no oía nada, y en una madrugada llegó la presencia del Señor y recibió la sanidad de su cosa que es válida porque es Dios. Amén. Pero también como es Dios, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar Misael? Tuvo que pasar un tiempo, meses. Y yo creo que el gran secreto es que ya no estés renegando tu enfermedad. Yo creo que él no renegaba. Se preocupaba, es diferente. Pero no es igual decir, ¿por qué me hiciste esto? Porque él es Dios. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Oye, es que es incómodo, no oigo. Ojalá me ayudes y ojalá me ayudes. En el momento que tú renuncias a tu sentir y permites a Dios su obrar, amén, comienza el milagro.
Y fue lo que pasó en la vida del pastor Paco. Exactamente. Entonces, hace 5 años, o sea, de la después noche a la mañana. o sea, un día se levantó y ¿qué sintió? ¿Cómo? Lo noté en mi sueño. Yo seguía durmiendo todavía hace 5 años, 3 horas, 2 horas. Y ese día me dormí a la 1 de la mañana en un cuarto que no tiene ventanas, así como este. Y cuando me desperté eran en punto de las 3. Dije, como siempre, 2 horas exactas, de 1 a 3. Pero donde salgo del cuarto estaba el solazo, porque había dormido 13 horas. ¿Y cuánto tiempo tenía que no dormía más de...? Desde que nací. Yo desde que nací duermo 4 o 5 horas. O sea, ¿desde que nació? Tengo un hermano que le dicen el vampiro porque también duerme 2 horas. 2 horas diarias. Desde que nacimos. Es un trastorno. Bueno, a partir de ahí, anoche me eché 9 horas y tengo sueño. Ahora... Ahí te das cuenta. Dices, esto no lo pudo hacer la medicina, no lo pudo hacer la psicología, no lo pudo hacer mi digitopuntura, no lo pudo hacer más que Dios lo pudo hacer. Y a partir de ahí no ha habido un solo problema. Pero me eché 20 años, pastor. Amén. Y bueno, pues todo esto, fíjese, 20 años que vivió el pastor Paco Durán, resumidos en unas cuantas sesiones. El propósito de este programa es ayudarte a seguir adelante, que tu fe no decaiga. Hay personas que se sienten tristes porque le han pedido a Dios una sanidad y no ha sido la perfecta voluntad de Dios en este tiempo. Imagínense, o sea, que usted hubiera dicho, no, pues es que Señor, ya todo lo que te sirvo, ya mira lo que ha pasado. O sea, el día de hoy no estuviera disfrutando de lo que... Yo intenté quitarme la vida. ¿Cuántas veces? 3. Nada más porque Dios es bueno, porque Él tenía un plan para mi vida, me salvó. Usted no corre riesgos, usted entréguele todo a Dios. Estás trabajado, te dice tu Padre, déjame tu carga. Amén. Yo te haré descansar. ¿Cuál es tu carga? Tu enfermedad, déjasela. No quiere decir que te vayas a aliviar ahorita, sí puedes hacerlo, puede Dios hacerlo, pero espera en Dios y todas las cosas. Dice que para el que cree, todo le es posible. Amén. Todo es posible. Entonces, Pastor Paco, aquí lo vamos a tener viernes. Los viernes, aquí en esta nueva sección, la charla con el Pastor Ángel Cavazos y bueno, con el Pastor Paco Durán, que va a estar acompañándonos. Espero que este programa haya sido de bendición para sus vidas y que bueno, pues puedan seguir acompañándonos. Comparta, Pastor, despedimos esta sección. Qué gusto saludarlos, nos vemos si Dios quiere el próximo viernes y vive plenamente, pero para vivir plenamente tiene que ser de la mano de Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sección, la charla. Bendiciones y hasta la próxima.